Voy a recibir a mi querido vecino. Es que es mi vecino. Qué lujo que tengo yo, ¿no? Yo tengo de vecino al doctor Ronald Jiménez, más conocido como Choco Jiménez. Lo he invitado al doctor, el doctor es psiquiatra, ya yo lo había presentado hace unos minutos, es investigador, es docente universitario, ha sido director del Centro de Salud Mental y muy estudioso de todos los temas que tienen que ver con los problemas de salud mental. Lo he invitado para hablar de un tema que anda dando vueltas en todas las conversaciones que tengo últimamente y también por mi corazoncito, el doctor sabe, ¿no? Hablemos de depresión, doctor. Gracias, Maggie, por traerme a tu prestigioso problema. Verdad que me ha costado llegar, pero... Le dije vuelta. Yo, ¿no? Me olvidé de mandarle la ubicación, doctor. Sí, pues, caramba. Bueno. Y hubieron sus pequeños tropiezos, pero bueno, los vamos a arreglar. La depresión, infelizmente, en este momento, la Organización Mundial de la Salud la cataloga como la principal causa de discapacidad en el mundo. Entonces, tiene que preocuparnos porque, según las estadísticas mal contadas, más o menos 350 millones de personas sufren de depresión. La OMS dice que 1 de cada 5 personas tendrá en algún momento de su vida un episodio depresivo. La depresión y los trastornos de ansiedad, que son primos hermanos, podríamos decir, son la primer causa en este momento de atención médico-psiquiátrica. Pero la depresión adquiere muchas caras y muchos matices. Desgraciadamente, en nuestro medio, en el país en general y en la mayor parte de los países de tercer y cuarto mundo, por no decir otra cosa, pobres, hay un desconocimiento muy grande de lo que es la salud mental. La salud mental es buscar una mejor calidad de vida, tener un bienestar personal, social, tener la capacidad de desarrollar sus propias capacidades y potencialidades y al mismo tiempo aprender a tolerar y a convivir adecuadamente con los demás y convertirse en una persona productiva, útil para su sociedad. Entonces, para darle un ejemplo del presupuesto de salud que fluctúa entre el 6% y un poco más dependiendo, que se encuentra en una crisis global en el país en general. Hemos visto la situación de los hospitales que realmente, ¿no?, da mucha pena, pero de ese 6%, solamente el 0,2% está dedicado a la salud mental, siendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos calculan que el costo, sin contar el dolor, el sufrimiento de las personas y la familia, es de más de 1.000 millones de dólares. O sea, no hay salud, no hay desarrollo si no hay salud. Y no hay salud sin salud mental, dice la OMS. Entonces estamos ante un problema extremadamente grave, porque la principal complicación de la depresión es el suicidio. Y se calcula que cerca de 1 millón de personas en el mundo se suicida por año. Entonces, esta situación adquiere dramatismo, pero así tremendo, porque cuando una persona se suicida, significa un dolor profundo para la familia, para su entorno, para la sociedad. Y supone también una pérdida de una gran inversión que esta persona podía haber dado o podía haber contribuido a su familia, a él mismo y a la comunidad. Entonces tenemos que preocuparnos por la depresión. Tenemos que entender que la depresión es una enfermedad, así con mayúscula, porque si la gente no entiende que es una enfermedad, entonces creen
por el estigma de que es de flojera, que es de sinvergüenzura, que no se quiere tener voluntad, que solamente la persona que no tiene voluntad tiene depresión, que eso puede pasar en unos días, y no, la depresión mata. Y tanto desde el punto de vista neurobiológico como desde el punto de vista inmunológico, porque la depresión disminuye las defensas inmunológicas de nuestro cuerpo, por lo tanto, y hay una disfunción estructural en el cerebro y al mismo tiempo una disfunción fisiológica, porque cambia desde la circulación del cerebro, cambian la producción de neurotransmisores como ser la serotonina, la noradrenalina, y participa de este proceso tanto nuestro lóbulo prefrontal, los núcleos de la base, el sistema límbico y otros sistemas que son tan importantes para la vida, para que nosotros podamos tener la fe y el optimismo de enfrentar el quehacer de cada día. Usted decía, tocaba el tema, dice, la depresión mata, la depresión puede llegar a matar. Y en las estadísticas que usted citaba, recuerdo usted ya me había compartido estos datos de la OMS, hay algo que me llamó muchísimo la atención y es el hecho de que el suicidio está considerado como la segunda causa de muerte en una población que es muy joven, de 15 a 30 años, si no me equivoco, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema realmente muy preocupante. Pero la depresión se da también en niños, ¿no, doctor? O sea, la depresión se da en niños, se da en jóvenes y adolescentes, se da en las personas adultas, se da en la persona de la tercera edad, y el género más, podríamos decir, más castigado, primero son las gentes que tienen menor protección y que tienen mayores amenazas psicosociales. O sea que mientras más privaciones yo tengo en la vida, me ha de ser más difícil soportar las dificultades que voy a enfrentarla. Al mismo tiempo, las mujeres tienen un desbalance hormonal cuando se presenta la menstruación. O sea que, por un lado, los estrógenos protegen y por otro lado, cuando las personas llegan también a la menopausia, también hay la depresión. Cuando la persona se embaraza, hay la depresión y la depresión posparto particularmente. Entonces quiere decir que hay distintos tipos de depresiones. Hay la depresión estacional. Por ejemplo, hay gente que en invierno tiene mayor tendencia a deprimirse. Hay las depresiones que son mayores, leves, moderadas, graves. Hay una depresión que es muy engañosa que se llama la distimia. La distimia es una depresión que dura más de 2 años y la gente viene arrastrando y la gente llega a pensar que ella es así, que a ella le pasa todo. ¿Qué es para nada? Que es para nada, que ha perdido el encanto, que la vida es gris. Y incluso alguna gente piensa de que es un castigo de Dios y dice, pero ¿qué mal he hecho para merecer esto? Entonces se rebela uno mismo contra incluso sus propias creencias porque no puede descansar, no puede dormir bien, es decir, la persona pierde el apetito o aumenta su apetito por la ansiedad. En las noches la persona duerme mal, o se despierta, o tiene insomnios, o se despierta muy temprano y ahí anda la cabeza dando vueltas y yo digo, da rumiando la cabeza. Ustedes saben que las vacas rumían, es decir, quiere decir que uno va dando vueltas, pero siempre va dando vueltas sobre lo mismo. Y casi siempre va creándose una especie de sentimiento o de pensamiento, como si tuviéramos nosotros un disco rayado en la cabeza, que es el nadie puede ayudarme, es el futuro
es incierto, solo amenazas veo en el futuro. En el presente no puedo yo resolver las cosas del presente, y el pasado estoy viviendo con todas las culpas de pequeñas cosas que hubiera yo tenido y las estoy rememorando, y por lo tanto entro a un ciclo de desesperanza. Hay veces que hay días que uno se levanta, pero miércoles, hoy día amaneció un poco mejor. Y también vemos que los ritmos vitales se desarreglan. Es decir, tenemos, por ejemplo, por un lado el sueño, por otro lado tenemos el apetito, por otro lado tenemos el hecho de que nuestro sistema inmunológico disminuye, entonces pueden aparecer distintas enfermedades, o si tenemos una enfermedad más la depresión, entonces el tratamiento de la enfermedad se vuelve mucho más complicado, más difícil y más prolongado. Y hay también la depresión enmascarada, que es una depresión que en lugar de sentirse tan deprimido, uno siente dolores inexplicables, ya sea dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, y entonces problemas cardiovasculares. Entonces uno cree, se le sube un poco la presión o se le baja la presión, y va y consulta al médico, pero consulta de las dolencias físicas y no así de la depresión, porque es lo último que piensa el paciente que puede tener una depresión. También hay las depresiones estas depresiones pueden ser, para hacer más simple, vitales o endógenas, cuya causa es básicamente la genética, la herencia. Tiene mucho que ver la herencia, nuestros genes, tiene mucho que ver las experiencias tempranas que hemos tenido en la infancia, si hemos sufrido, qué sé yo, desnutrición, si hemos sufrido maltrato en la familia, si hemos sido hijos no deseados. Y al mismo tiempo, cuando nosotros sufrimos de pérdidas importantes, como por ejemplo la muerte de un ser querido, un padre, un esposo, un hijo, estos actúan como factores desencadenantes que ya se llaman las depresiones reactivas. Las depresiones endógenas, que son más vitales, que son con una carga hereditaria mayor, y a veces se juntan las dos situaciones, en la cual hay situaciones vitales que desencadenan un proceso que estaba más o menos controlado, podríamos decir. Doctor, ¿y cuáles son las causas? Usted planteaba, hay gente que tiene ya depresión que es una cuestión genética, ¿no? Que puede ser por herencia. Eso me gustaría que me lo comente un poquito más. ¿Y qué otras causas pueden provocar? ¿Por qué se da esta enfermedad? No, porque uno dice, ya cuando es hepatitis es por tal cosa, si uno tiene, no sé, la obesidad es porque come mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que origina la depresión? Bien. ¿Qué es lo que nos hace enfermarnos? Es decir, desgraciadamente casi la mayor parte de las enfermedades son de una etiología multicausal. O sea, son varias causas que están reuniendo y coadyuvando a que esta enfermedad se presente. Se conoce lo que se llama la fisiopatología, o sea, cómo funciona y cómo se altera tanto el cerebro como los neurotransmisores y el sistema neuroendocrino de la depresión, porque finalmente la depresión incluso nos hace más proclive al infarto de miocardio, al accidente vasculocerebral, nos hace más proclive a una serie de enfermedades, porque también disminuye nuestro sistema inmunológico y, lo que es más grave, disminuye la neuroplasticidad. La neuroplasticidad quiere decir el crecimiento de nuevas neuronas que han de reparar la muerte o las deficiencias de viejas neuronas.
porque antes se pensaba de que el cerebro tenía cerca de 100.000 millones de neuronas o billones de neuronas, pero cada neurona tiene como de 10.000 o más interconexiones. Entonces 100.000 millones de neuronas por 10.000 conexiones, imagínense, es algo astronómico. Ya me perdí, yo bueno, no llego a ser. Entonces cada centro también tiene su parte. Ese, digamos, es la parte de la genética y el desarrollo biológico de los trastornos, porque no solamente se altera la emoción, sino que se altera también el sistema neuroendocrino. Entonces, quiere decir que finalmente es todo el organismo el que está de una u otra manera comprometido con la depresión. Y si no, lo podemos describir con claridad. Cuando estamos alegres, contentos, animosos, nos sentimos con el cuerpo liviano, nos sentimos que podemos brincar, bailar, la vida se ve más radiante, miramos las flores, estamos muy animados. Y nuestro organismo se siente vitalizado, que es justamente la otra cara de lo que es el trastorno bipolar, que vendría a ser un estado maníaco o hipomaníaco, digamos, con una energía y una exuberancia tremenda. En cambio acá nuestro cuerpo está desanimado, nos sentimos que es difícil levantarnos de la cama, no queremos incluso levantarnos de la cama. Mejor sería quedarse durmiendo, porque como la única forma, ¿por qué? Porque yo al dormir me desconecto de la realidad, trato de que, y quiero, siempre todos queremos que despertemos completamente animados, y no es así lo que ocurre. Particularmente en la depresión mayor es cuando en la mañana uno se despierta muy mal, y ha dormido muy mal. Y en la depresión reactiva, en el día, digamos, uno se va estimulando. Es decir, después de mediodía ya como que uno empieza a sentirse más estimulado para realizar sus actividades. ¿Y por qué esta enfermedad es tan costosa? Porque finalmente una diabetes, una hipertensión, la persona puede como que realizar sus actividades cotidianas con dificultad, pero las puede realizar. En cambio acá, es decir, el funcionamiento social o el funcionamiento laboral se ven terriblemente, es decir, saboteados o incapacitados finalmente, porque hay días que uno se quiere quedar en la cama 2, 3 días descansando, durmiendo, pensando que eso nos va a ayudar. Es evidente que el descanso siempre nos va a ayudar, pero con la depresión no ocurre así, no se va sola. La depresión dura meses, puede durar 4, 5, 6 meses o años también puede durar si no es tratada adecuadamente. Eso quería yo hacerle un comentario. Como aquí es periodismo sin Photoshop, acá no hay mentira, ¿no? Y además el doctor me conoce. Claro, hay cosas que uno no entiende, voy a contar desde la experiencia, ¿no? Y mis amigos saben, ya mi familia sabe cuando no contesto el teléfono, no contesto los mensajes. Digo, solamente las personas que han pasado por la depresión saben lo difícil que es, que no es un acto de voluntad. Usted mismo me dijo una vez, Maggie, eso no es una cuestión de voluntad, más bien te puede afectar más cuando vos crees que es una falta de voluntad, ¿no? Claro. Yo siempre digo, es como si uno tuviera plomo en los talones, y es una dificultad, por más que conscientemente yo digo, ay, Maggie, tenés que levantarte, Maggie, tenés que hacer, y no puedo, es más fuerte la pesadez. Claro. Y no es porque haya necesariamente ocurrido algo terrible, ¿no? Solo que resulta que cuando ya contra todo me arrancan de mi pozo, voy a los lugares y parece que nunca, la gente no puede sospechar siquiera que he tenido esa tristeza profunda, esa depresión, porque disfruto del momento y lo paso súper espectacular. Y digo, ¿por qué me cuesta tanto si lo paso tan bien cuando estoy ya o haciendo lo que me gusta o con los amigos, ¿no? Pero es esa terrible dificultad de vencer, claro, Maggie, ese momento, doctor. Es que vos has tenido una depresión entre leve y moderada.
pero ya una depresión grave o profunda ya no te permitiría salir a trabajar. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque ya tu mente está como bloqueada, te cuesta hasta pensar. Pensás de que te has vuelto tonto, de que ya no hay tu creatividad, no hay esa emoción, sentís que tus ideas ya no te vienen, cuesta hasta pensar, cuesta bañarse, cuesta vestirse, es decir, y peor salir. Es Doctor, más, uno no quiere hablar con nadie y está encerrado y apaga el teléfono. Evidentemente cuando uno está en una depresión leve y uno puede todavía, pero haciendo un gran esfuerzo. Pero sucede que cuando ya está uno en un entorno, bueno, empieza a funcionar, poco a poco va tomando impulso y el día pasa. Pero después vuelve a la casa y es otra vez el plomo. Ahora, doctor, ¿qué debiera hacer uno para evitar llegar ya a una fase extrema de la depresión? Bueno, en primer O sea, lugar... lo primero, cuesta mucho aceptar que uno tiene depresión. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, también nos cuesta aceptar que tenemos diabetes, nos cuesta aceptar que tenemos hipertensión, pero si nos hacemos los locos y no hacemos, pues la diabetes nos va a pasar, digamos, la factura rapidito. La hipertensión también, digamos, ¿no? Entonces van a ver, es decir, la presión se va a subir, la cabeza se nos va a querer estallar, en fin. Entonces, la diabetes es lo mismo, digamos. Yo tengo una hiperglicemia alta y voy a empezar a ver las complicaciones. Es decir, se me va a nublar la vista, es decir, no se puede hacer uno el desentendido. Pero uno eso lo acepta porque está asociado a una enfermedad, digamos, ¿no? Pero la depresión, como es una enfermedad que es subjetiva, que es de uno mismo, y las demás personas, al no tener conocimiento de la depresión y de saber que cada vez hay más personas que tienen depresión, es más, hay un estigma, porque en esta sociedad no hay ninguna comprensión por el otro ni ningún respeto por el ser humano. Entonces, lo que se quiere es que la gente produzca la competitividad. Y hemos perdido algo fundamental que es la solidaridad y la comprensión del otro. Entonces le dicen, no seas flojo, levántate, es cuestión de voluntad, solo los flojos tienen depresión. ¿Así? O sea, encima de que estoy enfermo, me estigmatizan. En lugar de ayudarme, me dicen que es porque no pongo la suficiente fuerza de voluntad. Es porque yo no quiero, porque me estoy abandonando. Doctor, ¿y a qué señales tenemos que estar atentos? Digo, cada uno con nosotros mismos, pero también nosotros como padres, nosotros como pareja, nosotros como amigos, como hermanos, como hijos. ¿A qué señales tenemos que estar atentos para ver si una misma o un familiar o alguien está con problemas de depresión, con la enfermedad? Es simple, digamos, que nosotros nos demos cuenta, y hay muchos organismos internacionales que han sacado documentos como el que aquí te he traído ahorita, que dice hablemos o conozcamos la depresión. Entonces eso está dirigido a la familia, al público, y está dirigido a que las personas y los médicos, porque muchos médicos se olvidan, médicos generales, de la depresión y no tratan adecuadamente cuando la depresión debería ser diagnosticada en atención primaria y comenzada a tratar en los médicos de atención primaria. El médico, como no tiene mucho tiempo para dedicarle al paciente porque el sistema de salud está sobrecargado, entonces no hay mucho tiempo y solamente se va concentrando en los aspectos físicos que está presentando el paciente.
está preocupado por los exámenes que pueda hacer y los resultados de los mismos. Y cuando no encuentra, como si nosotros buscamos con un microscopio, finalmente vamos a encontrar algunas pequeñas cosas y le vamos a atribuir a eso. La depresión es muy fácil reconocerla, porque la persona se vuelve más callada, porque la persona empieza a tener problemas en el sueño, no descansa bien, porque la persona empieza a tener dolores migratorios. ¿Qué quiere decir migratorio? Dolores en una parte, en el cuerpo, en las articulaciones, en el pecho, taquicardia. Hay muchas depresiones y ansiedad que lo primero que hacen es buscar al cardiólogo, porque creen que tiene un problema cardiovascular, digamos, ¿no? Pero no es así. Es decir, evidentemente, entonces si yo me quedo con la sintomatología y no estoy preguntando cómo yo era antes, no estoy preguntando si en la familia hubo alguna persona que también ha tenido algo parecido, si no estoy preguntando cómo comenzó, si no estoy preguntando, digamos, qué dificultades usted tiene, porque hay que diferenciar la tristeza de la depresión. Por ejemplo, si muere un ser querido, pues voy a hacer un duelo. Eso es tristeza, eso es normal. Así el organismo normalmente. Entonces uno en la tristeza uno se va a recriminar de que uno no hizo lo suficiente por la persona, de que recién ahora lo valoro adecuadamente. Es decir, hay un sentimiento hacia el ser que ha desaparecido. Y hay una exacerbación hacia el periodos, digamos, aniversarios, como ser su cumpleaños, fiestas. Ahí, digamos, se exacerba la tristeza. Pero eso puede llevar que se llama el duelo, y el duelo puede ser normal o puede ser patológico y puede convertirse en una depresión también, si es muy largo. Entonces, la depresión es una enfermedad. La tristeza es normal, que nos dé tristeza por cualquier cosa que hemos perdido, digamos, ¿no? O cualquier acontecimiento que nos pasa. Entonces tenemos que diferenciar la tristeza de la depresión. La depresión es una enfermedad tratable. Y cuando hacemos un tratamiento, entre el 80 y el 90% de las personas mejoran. Hay un 10% que es rebelde y se convierte en una depresión crónica, porque casi siempre la depresión recae. O sea, es recidivante, nos acompaña a lo largo de la vida, digamos. Ahora, doctor, hay pocos profesionales en el país, médicos estoy hablando, capacitados para tratar a las personas que tienen esta enfermedad, que están enfermos de depresión. Le hago esta pregunta. Yo cada vez que puedo uso y abuso del doctor, pues no solo porque es mi vecino, lo conozco de muchísimo tiempo, pero el otro día comentaba con unos amigos, es difícil a veces, ¿no? Hay una persona que está con depresión y dice, a ver, por favor, ¿a quién podré ver, no? Un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, y cuesta encontrar. Bueno, cuesta encontrar justamente, primero porque aquí en Bolivia somos muy pocos los psiquiatras. Es decir, calculo que somos un poco más de 100 psiquiatras para ¿A nivel nacional estamos hablando? A nivel nacional. Y entonces somos 11 millones de habitantes, lo cual supone que es un psiquiatra para más de 100.000 personas. Y la mayor parte de los psiquiatras están conglomerados en las ciudades, y en el eje, ¿no? ¿Ah? Y en el eje, le digo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, me imagino. No, también en Sucre hay, pero también la gente, a pesar de eso, se calcula que más del 70 o entre el 60 al 70 o más por ciento de las personas que sufren de depresión no son tratadas. Por ejemplo, antes, si nos acordamos los cruceños antiguos, cuando una persona se moría, porque se usaba el término tiricia, ajá, ya sea para depresión y otros usaban... Le dio tiricia, decían. Le dio tiricia. Y la tiricia decía, una persona mayor decía, bueno, ya me voy a morir, ya no voy a comer, ya no quiero. Le dio, ¿y de qué se murió? De tiricia. Y se abandonó y en 2 y 3 semanas se murió. Miren el poder que tiene la mente. La mente nos puede matar
y las puentes nos puede ayudar a crecer y a desarrollarnos, digamos, ¿no? A propósito de eso, les diría que hay un libro interesante que pueden leer para el público, sobre todo, está gratuito en Google, que se llama El arte de no amargarse la vida. Porque también el depresivo tiene... Busquémoslo, por favor, urgente. El depresivo siente, es decir, hay una forma cognitiva en que solamente valoriza lo malo y no valoriza lo bueno, solo ve lo malo. Entonces, ¿cómo sacarlo? Porque quiere decir que para depresión tiene que haber un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico de apoyo, que eso lo puede hacer perfectamente el médico. Y la técnica que es más práctica para la depresión se usan los antidepresivos, particularmente... Que son carísimos, doctor. Bueno, pero eso es porque el Estado no tiene pues medicamentos, porque no hay medicamentos para la depresión que sean genéricos. Puede uno recetar genéricos, pero el genérico viene, por ejemplo, de la India, viene de Paraguay, y el genérico a veces no le da a uno la misma garantía, pero que los remedios, pero todos los remedios son caros. Es que uno dice, estamos acostumbrados a juntar dinero para comprarnos una tele, un equipo de música, un auto, lo que sea, pero cuando nos toca comprar los medicamentos para nuestra salud, lo hallamos demasiado caro. Y es cierto que para una persona de escasos recursos, pero sin embargo uno puede buscar medicamentos que sean más económicos. Pero no se olviden que están invirtiendo en su vida, en el bienestar de ustedes. Entonces la salud no se la ve como inversión, se la ve como gasto. Fíjense cómo están invertidas las cosas. Si yo quiero tener una casa, tengo que mantenerla pues la casa porque hay goteras, porque se cae, es decir, la pintura y todo eso. Pues también tenemos que mantener el organismo. Y otra cosa que es muy simple también es la buena dieta y el ejercicio, y eso no cuesta nada. ¿Verdad? Doctor, estamos llegando al final de la entrevista y yo quiero que usted cierre con una provocación. Pero antes de decirle esta provocación, ayer estuve en un desayuno, que eran poquísimas personas, unas 10 seríamos, invitada por la representante de UNICEF en Bolivia, que es Sun An Kim Sud, muy simpática, y entre muchas cosas porque UNICEF está preocupada de poner en la agenda pública ahorita, en el debate político, los temas que están pendientes para la niñez y la adolescencia, ¿no? Pero ahorita me acuerdo de ella porque decía, más allá de los problemas que hay de educación, acceso, violencia, etcétera y tal, hay dos temas que van a ser que ya son un problema para la niñez y para la adolescencia y que no están incorporados como temas centrales, que son obesidad y salud mental. Me alegra mucho que se incluya salud mental, porque aquí en Bolivia había una jefatura de salud mental. Ahora ha quedado a nivel de jefatura, a nivel de oficina, al lado de educación oral, cuando en todas partes del mundo la inversión de su presupuesto es de 4 a 5% de su PIB en salud mental. En cambio aquí es el 0,2% y no hay programa de salud mental, pero es como si no hubieran. Y la Organización Mundial de la Salud ha sacado programas de salud mental que lo único que hay que hacer es seguirlos, ni siquiera decir vamos a hacerlo, a inventar algo. Por último, es decir, seguirlo y ponerse tareas, y una de esas tareas es primero educar y sensibilizar a las personas para que conozcan este tipo de enfermedad, para que se conviertan en personas que apoyen y ayuden y puedan decir, como usted está diciendo, y lo ha hecho en varias oportunidades, anda a buscar al médico, vayan. Por ejemplo, acá el Centro de Salud Mental es una institución
creada por las damas voluntarias, cobra, pues tiene que cobrar porque vive de lo que ingresa. Es decir, el Estado no tiene ninguna, es una pena, pero los estados, los estados como tales, en sus planes y programas de salud, no contemplan salud mental, ni siquiera las estadísticas, porque todo eso no tiene certeza de validez. ¿Cuál cree usted que debería ser la pregunta, la provocación que como periodistas tendríamos que hacerle ahorita a los que están queriendo llegar al gobierno para que esté incluida en un programa como una política pública? Muy simple. No hay desarrollo sin salud y no hay salud sin salud mental. Eso nos lo quedamos. No hay desarrollo sin salud y no hay salud sin salud mental. Doctor Ronald Jiménez, querido Choco Jiménez, cerramos con esa bonita frase y lo vamos a volver a convocar. Siempre hay temas pendientes para hablar, sobre todo con estos temas de salud mental. Me imagino que a la gente le encanta cada vez que uno trae a alguien que hable de salud, ¿no? Cada vez que se toca cualquier tema de salud, la otra vez era sobre la epilepsia, muchas preguntas, mucha gente, porque también no hay mucho estigma de los que sufren algún tipo de Pero epilepsia. es que hay estigma en todo lo que es salud mental y ese es el principal enemigo. Pero el estigma está basado por la falta de conocimiento. La ignorancia. No digamos tan duro, pero es falta de conocimiento, pero no es porque la gente, sino porque creen de que tener una enfermedad mental es por debilidad, es porque tenemos una tara genética, es porque entonces lo escondemos. Por eso se decía en Santa Cruz, en el tercer patio estaban los opas y los locos. Entonces ahora hay que sacarlos del tercer patio y ponerlos en el primer patio. La gente sufre mucho con la depresión. Es una enfermedad que uno no quisiera y casi la mayor parte de la gente pensante, intelectual, porque no se da en los que no piensan, en los que la vida es cualquier cosa. Ataca, es increíble. Mientras más aprendemos, mientras tenemos una profesión, somos más sensibles a este tipo de trastornos. Es los sectores más educados. Evidentemente que también los pobres, pero los pobres sobrellevan o mal llevan su enfermedad y lo vemos, sí, porque, por ejemplo, hay más de 2 millones de niños en Bolivia que están por debajo del nivel de pobreza. Todos esos niños van a tener un problema grave en el desarrollo del cerebro y por lo tanto van a tener menor tamaño y menor desarrollo de su cerebro. Doctor Ronald Jiménez, muchísimas gracias. Podíamos quedarnos hasta la 1 con el doctor, ¿no? Mira, todingas aquí, todingas las súper interesadas. ¿Ah? Ya lo buscó el libro. No se olviden, si es que hay gente, ahorita ya no me da para compartir con el doctor las preguntas porque tengo que ir a la próxima entrevista, pero si hay gente que está comentando, vuelvo a decir, tenemos un número de WhatsApp para que manden mensajes, para que hagan preguntas, porque creo que es interesante aprovechar cuando están los entrevistados aquí. Y Maggie, 650-66718, 650-66-718 en nuestros WhatsApp. Y quizás podrías dar también el teléfono del Centro de Salud Mental. ¿Se lo sabe de memoria? Sí. Porfa. 352. Anotémoslo. 352. 352. Ah, caramba. Ahorita lo buscamos. Busquen. Teléfono Centro de Salud Mental. No, 352-1925. Ese es el teléfono. 352-1925. Por favor, la gente que nos está escuchando, que ha quedado con alguna duda, que necesita una orientación, estoy segura, deben haber muchísimas, llamen al 352-1925. 1925. El Centro de Salud Mental está en el tercer anillo interno, casi Santos Dumont. Exactamente, o sea que prácticamente conocen porque ahí está Tránsito, Torciendo de Tránsito, al lado del Hipermaxi Sur, ahí está el Centro de Salud Mental. Al lado del Hipermaxi de Multicenter Sur. Nos vamos a un corte y ya venimos con nuestro próximo invitado. Ya regresamos con Semanario